pero que son comunidades que se sienten representadas por el grupo guerrillero y que apoyan sus acciones y a su vez le brindan cobertura. Esto de las bases de apoyo pues fue el punto que pretendió atacar con mayor fuerza el gobierno de Ernesto Zedillo, porque obviamente atacar al EZLN de manera directa implicaba sin lugar a dudas la posibilidad de que el EZLN se defendiera, pues es una organización armada. Y en este contexto es que el 22 de diciembre de 1997, en, la, en los Altos de Chiapas, una organización paramilitar conocida como la Máscara Roja atacan a indígenas tzotziles de la organización Las Abejas. Si ustedes quieren conocer más a fondo este tema, en internet van a encontrar la página de Las Abejas donde ellos explican perfectamente cómo se da el conflicto de Acteal, cómo se dan los hechos y cómo se da el enfrentamiento. Y bueno, a partir de este enfrentamiento, el resultado es que hay 45 miembros de la comunidad de las abejas asesinados, entre ellos ancianos, niños y mujeres embarazadas. Un crimen salvaje, atroz, brutal, por el cual fueron encarcelados supuestos miembros de la Máscara Roja que hace poco fueron puestos en libertad y que fueron tal vez los autores materiales del crimen, pero hay que entender el crimen de Acteal como un crimen de Estado, como un crimen protegido y auspiciado por el Estado mexicano en una lógica de contrainsurgencia en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hago una primera pausa y regresamos en unos minutos. Hace 2 días se conmemoró un aniversario más de la caída del presidente Salvador Allende, aquel que decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, uno de los primeros hombres que demostró la posibilidad de la toma del poder en América Latina por la vía electoral y de la organización de las masas. Y bueno, esa caída de Salvador Allende dio paso a la dictadura feroz, atroz de Augusto Pinochet en Chile, que hasta el día de hoy todavía tiene resabios. Hace poco, precisamente en este marco, reprimieron a movilizaciones estudiantiles chilenas y grupos que conmemoraban a Salvador Allende y que marchaban en contra de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Finalmente este es un proceso que hirió a nuestra América Latina, que dañó seriamente al pueblo hermano chileno, donde se reprimió salvajemente a la gente, y sobre esto hay una canción hermosa, aunque dura y triste, del cantautor cubano Pablo Milanés, que dejo para ustedes, esperando que sea de su agrado, y en unos minutos más regresamos con la programación de Radio Revolución. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.
jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente, de Pablo Milanés, canción de dolor y de esperanza. Y bueno, retomando el tema de este suceso, entonces ya explicamos más o menos cómo se da la matanza de Acteal. ¿Qué pasa después? El Estado mexicano da cobertura a sus asesinos y Zedillo no es tocado ni con el pétalo de un citatorio. Ante ello, un grupo de gentes que habían sido afectadas por la masacre de Acteal, familiares de asesinados, etcétera, se va a Connecticut, de Estados Unidos, pone una demanda, la demanda empieza a proceder, entendiendo que hay una responsabilidad de Estado, y además quiero decir aquí, se comprobó que Ernesto Zedillo recibió en su escritorio días antes a la masacre de Acteal información fidedigna de su Secretaría de Gobernación de que estos hechos estaban próximos a ocurrir, y no hizo absolutamente nada por evitarlo. Por eso hay una responsabilidad también jurídica de él, de Emilio Choaifet Chemor, que era su secretario de Gobernación, y parecía que la cosa iba caminando rumbo a un castigo por fin a estos criminales que dirigieron el Estado mexicano, y finalmente, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el secretario de Estado de los Estados Unidos solicita se conceda a Ernesto Zedillo inmunidad para no ser juzgado sobre el caso Acteal. Por eso decimos que esta inmunidad se traduce en impunidad, porque nadie está diciendo que Zedillo sea inocente de ellos, ¿eh? Están pidiendo que no se le juzgue, que sea inmune a ser juzgado. Si Zedillo estuviera seguro de que no hay crimen en lo que él hizo en su gobierno y de que no hay delito a perseguir, no tendría el menor problema en que se le juzgara. Finalmente, creo que el señor tiene dinero, incluso que le damos nosotros, una pensión vitalicia que le pagamos los mexicanos para acabarla de chingar, con la cual bien puede pagar excelentes abogados, donde si él es inocente trate de demostrar su inocencia, de defenderse de las acusaciones, pero no. Lo que pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores y concede la Secretaría de Estado de los Estados Unidos es inmunidad. Ni siquiera van a valorar el hecho de si el señor es inocente o culpable. Esto es un insulto a las víctimas de Acteal, es un insulto a los familiares de las víctimas y es un insulto a la justicia. Estados Unidos, el gendarme del mundo, el que fue capaz de hacer una guerra en Irak porque no le gustaba cómo gobernaba Saddam Hussein, el que es capaz de tener un bloqueo económico contra Cuba porque no está de acuerdo en el régimen que quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo gobierno de Estados Unidos que ha apoyado golpes de Estado como el de Augusto Pinochet y que ha apoyado grandes traiciones a los pueblos, hoy no puede juzgar a un asesino porque dice que sería violentar la soberanía del Estado mexicano. Y evidentemente aquí en México hay suficientes elementos para pensar que aquí no se le va a poder juzgar. Seguramente esto, de no cambiarse, se traduciría en impunidad para el gobierno, para Ernesto Zedillo Ponce de León, y el mal ejercicio de gobierno que realizó, y un insulto para las víctimas de Acteal.
hay que acudir a otras instancias internacionales y nacionales, hay que seguir presionando, hay que seguir informando. Este tema de la inmunidad se lo tenemos que cobrar también a Felipe Calderón Hinojosa, porque hay que tener algo bien en claro, compañeros. Las cosas no son casuales. Calderón se está curando en salud y está previendo que cuando salga del poder, él pudiera ser acusado también ante cortes internacionales por los casi 100,000 muertos que ha habido en la guerra contra el narcotráfico. Lo que está haciendo Calderón al pedir inmunidad para Cedillo y al pedir que no se le castigue, eso que está haciendo Calderón es cubrirse para que una vez llegado el momento de que alguien lo acuse a él de crímenes diversos cometidos durante su periodo, quede un antecedente jurídico para poder solicitar inmunidad. La inmunidad diplomática se concede a gobernantes en funciones para tratar de evitar que puedan ser juzgados en otros países como una forma de atacar la soberanía de esos países. Pero Cedillo ya no es gobernante en funciones de México y dentro de poco Calderón no lo será. Entonces ellos son en ese momento ciudadanos comunes y corrientes que deben de estar sujetos a la justicia como cualquier otro. Es preocupante en extremo, compañeros, este precedente que pretenden sentar de que no se le pueda juzgar a Cedillo para después tampoco poder juzgar a Calderón. Y eso lo tenemos que combatir, tiene que ser un tema nacional, tenemos que informar y tenemos que movilizarnos y hacer lo que tengamos que hacer para evitarlo. Había anunciado que hablaríamos también en el programa de hoy sobre el papel que quiere jugar Rosario Robles en el gobierno de Peña Nieto. Simplemente diré, porque el tiempo se termina, que es un papel de traición, es un papel donde ella quiere ser un conducto para cooptar a la izquierda, para utilizar recursos y programas sociales de Cedesol, para tratar de acercar dirigentes de izquierda a través de sobornos y de la compra de conciencias, para liberarle camino a Enrique Peña Nieto. Un papel similar al que jugó Solidaridad para Salinas o al que jugó la Apertura Democrática para Echeverría. Gobiernos que ofrecen plata o plomo. A la izquierda que se quiera vender, le dan un lugar en el gabinete, le dan trato, le regalan un sueldo, le dan lo que quieran, como Rosario Robles, si es que alguna vez fue de izquierda, y a la izquierda que quiera resistir, le dan la represión y mano dura. Eso es lo que tratan de hacer, y ahí Rosario Robles quiere jugar un papel de hilo conductor para todos los que, como ella, quieran vender su trayectoria, su dignidad, por unas cuantas monedas. Ella va a ser el intermediario en las transacciones del gobierno de Peña Nieto con la izquierda que se quiera corromper. Y eso hay que denunciarlo. Hay que tener muy claro el papel que hoy juega esta mujer y todos los que quieran jugar el mismo papel que ella. Yo les agradezco su atención. Esto ha sido Radio Revolución, programa de análisis político, crítica social. Escúchenos de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 12 por www.spreaker.com/user /MECMRM. Yo soy Frankie García. Que tengan una excelente tarde. Nos seguimos escuchando y esto ha sido Radio Revolución. Muchas gracias.